Muy bien. Vamos a recibir la clase correspondiente a... Bueno, en realidad esta sería la clase 12, pero la clase anterior con ustedes lo que vimos fueron ejemplos para UML. Vamos a ver un recordatorio de la clase anterior a los ejemplos y vamos a empezar a ver Scrum. Dependiendo del tiempo, lo terminamos hoy o parte de la siguiente clase. Bien, la última clase antes de los ejemplos, pues nos dedicamos a ver la teoría y cómo utilizar el estándar y algunos ejemplos de los diagramas más utilizados. Con estos diagramas ustedes ya van a poder realizar un diseño orientado a objetos bastante completo y les recomiendo que si ustedes dicen que van a utilizar UML, sigan los lineamientos del estándar, porque si no, van a, funcionalmente hablando, quizás sí se van a dar a entender, pero van a estar utilizando cualquier otra cosa, pero no va a ser UML. Si ustedes dicen que utilizan UML, tienen que seguir el estándar, ¿de acuerdo? Y respeten, sobre todo en el diagrama de clases, todos los diferentes tipos de conexiones, entiéndase las líneas, para poder mostrar con el estándar cuando lo que quieran mencionar, el tipo de interacción entre las diferentes clases, ¿verdad? Es decir, si hay una extensión, si es una herencia, si es todas las diferentes tipos de relaciones que pueden colocar. ¿Ok? Bien, vamos a empezar ya con Scrum. A ver, ¿se recuerdan que en algún momento cuando empezamos a hablar de las estrategias de desarrollo ágiles, conversamos primero del manifiesto ágil y es importante que lo recordemos porque Scrum no es la excepción y sí, correcto, Ana Laura, hoy la voy a tomar al final de la clase. Entonces, les decía que es importante que lo recordemos porque Scrum también nace de todo el manifiesto ágil. ¿Y qué nos dice el manifiesto ágil? No me voy a detener mucho en esto, pero sí lo vamos a recordar. Que los individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. El software funcionando sobre documentación extensiva. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Esto lo que nos indica es que todo es importante, pero lo que está en rojo en cada una de esas de esos cuatro enunciados es más importante que lo que está en negrito, ¿sí? En otras palabras, el manifiesto ágil no nos dice no documenten, pero enfóquense primero en que el software funcione y lo utilicen, les genere valor. Después preocúpense de la documentación, pero de la documentación que va a ser útil, ¿sí? De igual manera, los procesos y herramientas son importantes, pero las personas y sus interacciones son aún más importantes y así con cada una de ellas, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el manifiesto ágil. Y el manifiesto ágil también tiene 12 principios, donde está la satisfacción del cliente, el manejo de los cambios en los requerimientos son bienvenidos, y acá es importante recalcar que son bienvenidos siempre y cuando no sea sobre lo que ya estamos trabajando, digamos que esa es una premisa, pero si de todas maneras eso es lo que se va a cambiar, entonces ya tenemos que utilizar algún otro tipo de estrategia, ¿verdad? Pero no cerrarnos a decir no. Simplemente tendríamos que ver cómo manejamos ese cambio. Entrega de producto frecuente. Se recuerdan que todas las estrategias ágiles coinciden en hacer ciclos iterativos e incrementales, ¿de acuerdo? Colaboración diaria, la comunicación tiene que ser todos los días y cara a cara. Me voy al final de esa línea.
Que los colaboradores siempre estén motivados, eso es importante. Medición del avance por el trabajo completado, es decir, independiente de la estrategia que estemos llevando, siempre tenemos que llevar mediciones para poder generar esa transparencia, ¿verdad? Promover un ritmo sostenido se refiere a que todo el equipo debe de dar su mejor esfuerzo y sobre todo mantener una constancia en lo que hacen. Es decir, en las diferentes iteraciones tienen que mantener y entregar siempre la misma cantidad de trabajo cuando ya han llegado a su ritmo adecuado como equipo y no estar fluctuando y entregar, me voy a inventar un número, en una iteración 10, en otra 8, en otra 7, en otra 14, eso no es válido, ¿sí? Tenemos que mantener un ritmo sostenido. La atención a la excelencia, aquí no hay mucho que hablar, la calidad nunca es negociable, eso siempre debe de existir. La simplicidad es esencial, sobre todo porque las iteraciones se recuerdan que en estrategias ágiles son periodos cortos de tiempo, por lo tanto, entre más simples sean los requerimientos, la probabilidad de que las terminemos en esos periodos cortos de tiempo es mayor. Equipos autoorganizados, esto, pues la palabra creo que no lo dice, pero aquí yo le agregaría también empoderados, es decir, si nosotros queremos que un equipo de trabajo se autoorganice, le tenemos que permitir un rango de acción o un campo de acción, como le dicen algunos, en el cual ellos puedan tomar decisiones para poder autoorganizarse y poder seguir y generar el trabajo que se les asigna. Eso es bien importante. Y reflexionar en la mejora continua. Esto es mejora continua con respecto a la forma de trabajar del equipo, cómo pueden mejorar y generar trabajo de calidad siempre, pero de una mejor forma cada vez. ¿De acuerdo? Eso de forma resumida son los 12 principios ágiles. Y ya que recordamos el manifiesto ágil, entramos a Scrum. Scrum se basa, o sus cimientos están basados en el empirismo. ¿Quién me dice qué es el empirismo? Jóvenes, no me digan que todavía están tímidos a estas alturas del curso. Vamos, anímense. Y que no sé si tengo, bueno, creo que lo vi en un curso, que decía, o sea, se basa en lo que uno ha tenido experiencia, o sea, lo que hemos hecho anteriormente. Pero no sé. Sí, gracias Erika. Miguel, creo que ibas a mencionar algo. Sí, buenos días, Inge. Lo mismo, es algo que es el conocimiento que se adquiere basado en experiencia. Ok, sí, sí, de hecho es eso, es decir, lo que tanto Erika como Miguel quieren decir es que todo lo que nosotros vamos trabajando nos genera cierta experiencia y entonces en base a esa experiencia es que nosotros trabajamos los siguientes proyectos, las siguientes iteraciones en base a esa experiencia ganada, ¿sí? Eso es empirismo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que Scrum se basa mucho en, en el conocimiento adquirido de las personas, más allá de los procesos, como decía el manifiesto ágil, ¿verdad? Y para soportar Scrum, tiene 3 pilares en los cuales fundamenta su marco de trabajo. Que Scrum es un marco de trabajo. ¿Quién sabe la diferencia entre un marco de trabajo y una metodología de trabajo? ¿Alguien sabe lo que es una metodología de trabajo? ¿O una metodología? ¿Qué es una metodología?
¿Ok? Gracias, Javier. Marlon dice, marco de trabajo es como la... Vamos a ver qué coloco acá. Es como la estructura y la metodología una forma de realizarla. Sí, más o menos, Marlon y Javier. A ver, efectivamente una metodología, como bien dijeron los dos compañeros, al final de cuentas es como una receta de cocina. Y una receta de cocina, en teoría, la deberíamos de seguir al pie de la letra para que nos salga tal cual, ¿correcto? Entonces, de forma más simple, eso es una metodología, es una guía en la cual, o una serie de pasos preestablecidos, los cuales para cumplirlos y llevarlos a cabo de forma exitosa, tenemos que seguir casi que al pie de la letra. Digo casi porque inclusive en las recetas la gente con experiencia suficiente puede poner algo inesperado porque sabe que en base a su experiencia eso va a ser mejor, pero el 95% de esa serie de pasos deberían de cumplirse, o más bien el 100%, pero le pueden agregar algo especial conforme a su experiencia. Pero para efectos prácticos, la metodología sigue al pie de la letra. Y el marco de trabajo, como bien decía Miguel, no, ¿quién fue? Marlon, perdón, efectivamente es un contexto en el cual vamos a trabajar, ¿sí? O la estructura. Entonces, si bien es cierto, un marco de trabajo nos va a dar ese contexto, esa estructura para poder trabajarla, no entra en el detalle para decirnos el cómo. En otras palabras, nos dice qué hay que hacer, pero no tanto el cómo. Y por eso es de que cuando ustedes puedan, si tienen la oportunidad de trabajar Scrum en varias empresas, se van a dar cuenta que cada una de las empresas, si en realidad sigue Scrum, porque cumple con el marco de trabajo, siempre va a tener algunas diferencias en el cómo, ¿sí? Bien, y por eso Scrum es importante que ustedes sepan y tengan claro que es un marco de trabajo, no una metodología. En el momento que ustedes escuchan que digan, ah, es que nosotros seguimos la metodología de Scrum, desde ahí ya saben ustedes que no están haciendo Scrum, que no tienen claro ni siquiera qué es. ¿Ok? Entonces, los tres pilares de Scrum que les mencionaba son transparencia, que la transparencia, si bien es cierto, habla sobre la verdad, que digamos es la traducción tal cual deberíamos de verla, se enfoca más en el tema de mantener visible y disponible la información del proyecto a todos los interesados todo el tiempo. No ocultar información, sobre todo cuando las cosas van mal, ¿verdad? Es decir, siempre tenemos que ser muy transparentes con la información del proyecto y el avance del mismo. Todo eso debe de estar disponible y visible todo el tiempo, tal cual es. ¿Sí? Y los otros dos es la inspección y adaptación. ¿Por qué los menciono juntos? Porque uno es consecuencia de la otra. La inspección es justo como su nombre nos lo puede sugerir, el revisar periódicamente, diariamente, es lo ideal, todo lo que se está trabajando y si vemos que nos estamos desviando de lo que realmente se solicitó y se requiere, poder hacer esa adaptación y regresarlo hacia donde debemos de llevarlo. Eso es en cuanto al trabajo diario durante la iteración que estamos trabajando, pero también la inspección y la adaptación se puede realizar conforme vayamos ya entregando o realizando incrementos, porque sí cumplimos con lo que estaba, pero ya cuando se hace la inspección general de todo el sistema que se va incrementando en su valor, puede ser que tengamos que hacer algunas adaptaciones para generar funcionalidades que probablemente se quedaron por fuera o hay que corregir, ¿de acuerdo? Y esos son los tres pilares en los que Scrum se fundamenta. Y como les decía, la transparencia aquí a modo de resumen es compartir toda la información con el equipo, los controles visuales que tienen que estar siempre disponibles y
no ocultar información. La inspección es continua y a través de la gestión de impedimentos. Esa parte me había faltado. ¿Eso qué quiere decir? Que es importante y parte, ya vamos a ver los roles, pero parte importante de uno de los roles es asegurar que todos los impedimentos que no estén generando o estén deteniendo el trabajo, ver la manera de resolverlos y removerlos lo más pronto posible. La mejora continua a través de las retrospectivas, eso es un evento, ya vamos a, en Scrum se manejan varios eventos que son reuniones con un objetivo específico, ya las vamos a ver. La retrospectiva es una de ellas. Y no puede mejorarse lo que no puede medirse. Importante, ¿verdad? Parte de los principios ágiles es todo tiene que estar medido, ¿de acuerdo? Y la adaptación, pues la planificación adaptativa, eso de backlog grooming. Ese es un evento, o lo que se refiere con backlog grooming es, el backlog es el listado de requerimientos del proyecto o del producto. Y el grooming se refiere a poder refinar y hacer todo el trabajo de análisis como analistas que vimos en el curso, pero en Scrum ese trabajo del backlog grooming no lo van a hacer ustedes como ingenieros o como analistas, sino que eso lo va a hacer otro rol que ya vamos a revisar, u otra persona más bien, ¿de acuerdo? Ciclos cortos y definidos, esas son las iteraciones, y cuando se dice definidos es que siempre van a durar lo mismo, no se vale que digamos, esta iteración va a ser de 3 semanas, la siguiente de 2, la otra de 1, la otra de 4 y así ir jugando. Si decimos que el proyecto se va a trabajar en iteraciones de 2 o 3 semanas, siempre se va a quedar así a lo largo de ese proyecto, ¿de acuerdo? De esa manera nos aseguramos que vamos a llegar a un ritmo de trabajo constante en algún punto y ya no va a variar o ya no va a variar tanto porque siempre vamos a tener un mismo periodo de tiempo en el cual planificar. Y lecciones aprendidas a lo largo de todo el proyecto, finalmente. ¿De acuerdo? ¿Dudas con los pilares? O lo que hemos visto hasta ahora de Scrum. No, Inge. ¿Ok? Muy bien. Y aparte de los pilares, hay unos valores en los cuales Scrum se apoya y todos los miembros del equipo Scrum tienen que conocerlos y, más importante, vivirlos. Es decir, generar esa práctica de estos valores. Y son 5. Es, primero, el foco. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes, como miembros del equipo Scrum, cuando sean parte de uno, es importantísimo que mantengan el enfoque en lo que están trabajando. Y por eso les mencionaba que el backlog grooming o todo el tema de la recopilación o adquisición de requerimientos ya no es parte de ustedes como equipo, si ustedes son parte del equipo de desarrollo en Scrum. Eso ya es una responsabilidad que Scrum delega o asigna a otro rol para que el equipo de desarrollo, que son los analistas prácticamente también, se enfoquen en lo que están trabajando. Y cada uno de los roles, que son 3, mantengan el enfoque en lo que están haciendo desde su asignación, ¿de acuerdo? La apertura o el valor de la apertura nos dice que tenemos que ser abiertos al cambio. Yo sé que es a veces incómodo que ya vamos a mitad del camino de algo y de repente nos empiezan a hacer ciertos cambios. Sin embargo, Scrum nos dice, mira, pues tienes que ser abierto al cambio, escucharlo, analicémoslo y veamos cómo lo resolvemos. No cerrarnos y no molestarnos, porque al final de cuentas esos cambios no son por molestar, por decirlo de alguna manera, sino que son necesarios para que el producto o el incremento genere el valor realmente necesario, ¿sí? Y siempre hay que estar abiertos a escucharlo.
El compromiso habla más del tema de que como equipo nos tenemos que comprometer con el proyecto y con el equipo. Y no solo ser parte del equipo y estar por estar. Es importante de que cada uno desde su asignación, desde su responsabilidad, tiene que cumplirlo y sobre todo si yo ya logré terminar lo que yo tenía como mi asignación, yo debería poder apoyar al equipo para poder cumplir con lo que como equipo nos comprometimos a entregar. Sobre esto del compromiso hay una fábula, no sé si ya la escucharon, que es la fábula sobre un cerdo y una gallina. ¿Alguien la escuchó? No, No, ok. Bien, dice que un día tanto el cerdo y la gallina los invitaron a un desayuno. El cerdo iba así como que incómodo, bastante mal, porque no quería participar. Y que la gallina, por su parte, pues iba muy contenta y decía que fueran y que sabía que el desayuno iba a ser de lo mejor. Y ante tanta necedad o insistencia de la gallina, el cerdo le preguntó, ¿y tú sabes por qué nos invitan? Le dijo. Porque somos el desayuno, le dijo el cerdo. Pero con la diferencia en que tú estás involucrada, en cambio yo estoy comprometido, porque el desayuno consiste en huevos con jamón. Entonces, esta fábula nos enseña que como equipo, en realidad todos deberíamos de ser hasta cierto punto como el cerdito, estar comprometidos y no como la gallina, que solo están involucrados. Porque alguien involucrado solo está por estar y cuando se requiere ese apoyo en equipo, muchas veces cuando solo está uno ahí involucrado, no da lo que conocemos ahora como mía extra, ¿verdad? Entonces es importante que como equipo seamos comprometidos. El coraje. El coraje nos habla de que tenemos que aceptar nuevos retos. Y más que aceptarlos, porque pues finalmente también para eso nos trabajan, para los retos que nos van a poner, sobre todo cuando son retos complejos, ¿sí? Cuando veamos que nos vienen con algún requerimiento muy complejo, pues tenemos que tener el valor o el coraje para poder afrontarlo. Y sobre todo con eso, con la apertura y el compromiso, de alguna manera poderlo fragmentar, porque eso es parte de lo que vamos a ver acá en Scrum. Cuando algo es demasiado complejo, lo podemos fragmentar para disminuir esa complejidad y poder atenderlo. ¿De acuerdo? Y por último, el respeto. Acá pues no hay mucho que hablar de eso. El respeto habla de que pues, nos tratemos bien como equipo y con todos los que estemos a la par de forma profesional y ética. ¿De acuerdo? Esos son los valores que son bien importantes en Scrum, porque al igual, si se recuerdan, cuando vimos todo el tema de estrategias ágiles, el factor humano es importantísimo, porque a pesar de que sí hay ciertos controles para seguimiento del avance del proyecto y cumplimiento del mismo, acá se ve mucho el tema humano y la autoorganización y lo que conocemos como micromanagement, acá no existe. Es decir, no van a tener ustedes un project manager que va a estar dándole seguimiento, pues dependiendo del proyecto, de la duración, semanalmente, quincenalmente. Y acá, en lugar de darle un seguimiento, un micromanagement, acá lo que se le llama es colaboración diaria, comunicación diaria. Es decir, como equipo vamos a asegurarnos y más que darnos seguimiento, vamos a ver que nuestro trabajo vaya avanzando diariamente con el objetivo de ver que si hay algo que no está avanzando, identificar esos impedimentos y removerlos para poder continuar. Ese es el objetivo más que dar seguimiento de que, mira, ¿por qué no estás trabajando? No,
Si no lograste avanzar, ha de ser porque tienes un impedimento y eso hay que resolver, ¿sí? Como equipo hay que seguir adelante en el proyecto, ¿de acuerdo? ¿Dudas, comentarios con esto? ¿No? Ok. Y entonces vamos a empezar con los roles. Si se dan cuenta, Scrum, hay un... Voy a buscar de una vez acá esto. El link, me refiero. Así como está el manifiesto ágil, también existe algo que se llama la guía Scrum. La guía Scrum es algo bien simple de... Aquí se los voy a colocar. Es donde están lo que llaman como la... A ver, aquí estoy. Aquí está. Se los voy a poner aquí en el chat de la reunión. Y la guía Scrum al final es lo que nos va a ayudar o nos da las reglas del juego. Es un documento de 16 páginas. Y siempre se ha dicho que Scrum en su teoría es muy pequeño, es poca la información que hay y muy fácil de aprendérsela. Lo complejo de Scrum es la implementación, es decir, llevarlo a cabo, porque por lo mismo al ser un marco de trabajo, pues cada organización o cada equipo de trabajo puede interpretarlo y adaptarlo según sus necesidades para el cómo. Entonces, y como tenemos o se basa mucho en el factor humano, va a depender mucho de la calidad humana hasta cierto punto y el compromiso del equipo en el éxito del trabajo. ¿De acuerdo? Para los que quieran leer la guía Scrum, ahí les dejé el link. ¿Sí, Javier? Uh-huh. 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 ¿Qué es lo que... ya. Es justo lo que estamos revisando aquí en la clase y lo que vamos a terminar de ver es que al menos, como te dice, conocimientos, es que conozcas qué es Scrum, que se basa en el empirismo, que hay pilares, que hay valores, que esos valores son parte de tu personalidad, que vas a saber trabajar en equipo, que vas a conocer cuáles son los roles de Scrum, que todo esto lo vamos a ver aquí, que sepas que hay unos eventos a los cuales sí o sí hay que participar y hay que participar de forma activa, ¿verdad? Cuál es la forma de planificar en Scrum, cuánto tiempo es el recomendado para Scrum, qué indicadores hay para Scrum. Es decir, que sepas al menos la teoría de lo que es Scrum, que es lo que, y por eso es que me voy a tomar tanto tiempo, me voy a tomar esta y la próxima clase para hablar de este tema, porque yo sé que últimamente es algo que se utiliza mucho en la vida real y es importante que ustedes conozcan el tema de Scrum. Pero sí, es esto. Uh-huh. No. Sí, esta es una estrategia de desarrollo ágil
pero también dependiendo del rol que te toque, y ya vamos a ver los roles. Sí, por ejemplo, hay un rol que se llama Scrum Master, que ese es como el Project Manager, digamos, o el gerente de proyectos, pero sus responsabilidades no son tanto como un gerente, un Project Manager, sino es otro el enfoque que Scrum le da, pero él es el que va a ver la gestión del proyecto, digámoslo así. Entonces, sí, a esto es a lo que se refieren esos posts de trabajo, que conozcas esto. Muy bien, a la orden. Ok, entonces ya vimos qué es Scrum, que es un marco que es un marco de trabajo que se basa tiene unos pilares, que su base es en el empirismo, que hay unos valores. Y ahora vamos a hablar de los distintos roles que hay en Scrum. En Scrum existen 3 roles y únicamente 3. Y esto es algo bien importante porque ya en la funcionalidad o en la práctica, en la vida real, muchas personas a veces identifican más roles de los que Scrum define en su marco de trabajo. Entonces, eso sí es una violación al marco de trabajo, ¿al qué? Porque eso sí es, mira, tú puedes tener estos 3 roles y con estas reglas, pero en el momento que definís más, automáticamente estás rompiendo con uno de los fundamentos de Scrum. Entonces, pero eso no es que las empresas lo hagan porque solo porque sí, sino que lo hacen por la naturaleza de sus necesidades en la organización, pero esos deberían de ser administrados o gestionados de otra manera. Y ya vamos a ir platicando un poco de eso. Denme un momento, solo voy a poner a cargar mi computadora. Entonces les decía que Scrum define 3 roles. El primero de ellos es el Product Owner o dueño del producto. ¿Quién es él? A ver, el Product Owner es como lo dice su nombre, es el encargado o dueño del producto o del proyecto al cual o en el cual van a trabajar como equipo Scrum. El Product Owner debe decidir qué van a construir y qué no. Es decir, él debe de ir a recoger todos los requisitos del software y en base a esos requisitos, que es todo lo que vimos parte de lo que vimos en el curso, ¿verdad? Cómo ir con todas las estrategias, cómo ir a recabar requisitos sobre ese producto y tenerlos bastante claros para luego él, en base a esos requisitos o requerimientos de usuario, trasladarlo a un esquema o a una forma que en Scrum se conocen como historias de usuario. ¿Qué son las historias de usuario? ¿Se recuerdan que cuando terminamos de definir en alguna clase los requerimientos de usuario? También les di un punto donde decía cómo definir historias de usuario. Entonces, véanlo como el similar en un enfoque tradicional a los requerimientos de usuario. Esos serían las historias de usuario. Tienen una forma específica de definirlos y esas historias de usuario son las que el Product Owner va a ingresar dentro de su Product Backlog. ¿Qué es un Product Backlog? Es un listado de historias de usuario que van a atender los requisitos de software de los distintos interesados a los cuales le hicieron al Product Owner para generar ese producto. ¿De acuerdo? Esas historias de usuario, del cual el Product Owner es el encargado de
definirlas, también tiene que ponerle criterios de aceptación, es decir, cómo va a él a evaluar y a confirmar que lo que se está entregando como incremento cumple con lo que se está pidiendo, aparte del enunciado de la historia de usuario. También el Product Owner, al ser el dueño de qué se va a hacer, él también tiene que definir el cuándo, y eso es priorizar el Product Backlog en base a algún tipo de priorización o la forma en que la organización quiera priorizarlo. Y Scrum sugiere y recomienda que sea con el criterio con mayor peso, debería ser el valor que va a generar. También el Product Owner es el encargado de definir cuál es el producto mínimo viable o el MVP, que van a escuchar ustedes mucho por ahí. Es decir, cuáles son los diferentes releases que deberían de generarse a través de las diferentes iteraciones o incrementos, cuándo se va a poner a funcionar o disponibilizar para los usuarios. ¿De acuerdo? Como es de forma incremental, debería de ser sprint con sprint, que así se le llaman a las iteraciones en Scrum, pero aunque nosotros al final de cada sprint hagamos un incremento, no necesariamente en un sprint se va a disponibilizar para todos los usuarios, ya que por necesidades del negocio, probablemente hasta dos o tres sprints son necesarios para poner algo ya completo, funcionando para los usuarios. Sin embargo, cada iteración o cada sprint, sí hay que entregar alguna parte funcional, aunque los usuarios no lo utilicen en ese momento. Pero eso ya es una decisión de negocio. Acordar junto con el resto del equipo cuál es la definición de done. A ver, la definición de done o terminado es importante que se defina porque va a depender, digamos que cada historia de usuario se va a cumplir al final de cada iteración y si cumple con los criterios de aceptación, ahí se da por terminada. Estamos clarísimos. Pero cuando se refiere a la definición de done que el Product Owner va a acordar con el resto del equipo y va a depender mucho de la organización, es saber, para mí, yo ya doy por terminada una historia de usuario de forma general cuando ya está instalada en producción. Ah, ok, pero resulta, por ejemplo, que la empresa donde estamos trabajando no tiene integración continua. Por lo tanto, nosotros tenemos un comité de cambios y ese comité de cambios tiene fechas específicas para instalar en producción y cada instalación se lleva una vez por semana o una vez cada 15 días, por decirles algo. Eso ya está establecido para reducir el riesgo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que nosotros no podemos asegurar de que en cada sprint vamos a poner todas las historias de usuario en producción derivado a esa limitante con respecto a la integración continua y la implementación en producción no es de manera diaria. Entonces, por ejemplo, la definición en DOM en esa organización donde tenemos esa limitante, la definición de DOM general de todas las historias debiera ser, ok, entonces la definición de DOM va a ser obviamente funcional y empaquetado para implementarlo, listo, con una fecha y validada por el Product Owner de que ya funcionó en ambientes de test, pero ya con una fecha de instalación programada, por decirles algo. Y esa es la definición de DOM de una historia de usuario de forma general. No sé si me entendieron a qué me refiero. Y el ejemplo que les di. ¿Está claro? Más o menos, Inge. Más o Inge, menos. A ver, William. una pregunta. ¿Quién habla Bueno, ahorita? que Dale, sea Mario. William. O no sé, pónganse de acuerdo. Díganme. Gracias. Buenos días, ingeniero. Solo una consulta. Digamos, entonces, los tiempos de las historias de usuario difieren ya cuando está la fecha final. Los tiempos de la historia del usuario. ¿A qué tiempos te refieres, William? Ajá, por ejemplo, como usted dijo que la historia tenía que cerrarse cuando estaba hecha, cuando ya está en producción, pero ese es otro tiempo entonces. Es que, a ver,
Cuando me refiero creo que te entendí la duda. A lo que me refiero con la definición de done que hay que acordar es de forma general. Es decir, cada historia de usuario se va a terminar o va a terminar su trabajo de construcción y pruebas cuando se pueda validar por el Product Owner y que cumpla con los criterios de aceptación asociados a esa historia de usuario. Digamos que ahí la construcción terminó, pero como Scrum lo que genera o lo que impulsa es la generación de valor y de software funcionando, lo ideal es que no la quitemos del backlog y la demos por done hasta que esté en producción. Pero yo puse el ejemplo de que si esa empresa no tiene integración continua, es decir, todos los días liberamos a producción, porque si ese fuera el caso, ya estamos en ese nivel de automatización, pues sí, ese debería ser el definition of done o la definición de done determinada, porque tenemos implementaciones diarias y no tenemos una limitante y no nos va a detener. En el momento que ya el Product Owner dijo, check, todo funcionó, todo está bien, bueno, inmediatamente hacemos la integración hacia producción. Pero si en nuestra organización no tenemos esa automatización diaria o implementación diaria y tenemos comités programados ya para todo el año, entonces en ese caso podría acordarse que la definición de done va a ser el siguiente comité de cambios o la siguiente fecha de instalación programada que haya. Entonces, porque eso ya no depende del equipo Scrum. Eso ya es una limitante de la organización para poder instalar eso en producción. No sé si ahí te terminé de aclarar tu duda. Sí, ingeniero, ahí sí. Ahora ok. solo tengo una consulta. ¿El productor es el que dice, bueno, pasemos la producción entonces? Sí, el Product Owner, porque él es el dueño del producto, él es el que atiende a todos los requerimientos de parte del negocio y de los stakeholders que están interesados en que se les haga algo en el producto, y es el encargado y el responsable de decir, esto ya funciona con lo que a mí me pidieron, entonces démosle. Él se puede apoyar en algunos usuarios expertos para que también validen de su lado y que efectivamente confirmen, y de hecho debería de ser sano que los que lo van a utilizar finalmente se hagan una revisión previa también. Pero el Product Owner es el líder del equipo que va a asegurarse de confirmar que lo que el equipo trabajó funciona y funciona cumpliéndolos con los criterios de aceptación que él definió. La responsabilidad de él es altísima, ¿verdad? Ya. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok, de acuerdo. Marvin, no sé si tu duda venía similar a William y se te respondió, ¿tiene otra? Sí, era relacionada a un poco de lo que dijo William, pero digamos, en este caso es una sola persona, ¿verdad? El Product Owner Sí, es el rol de una sola persona. correcto. Dentro Y del él es el equipo. que, Ajá, adelante. y él es el que decide en realidad qué es lo que se hace en DOM o qué es lo que pasa a producción, mejor dicho, y en qué momento. Sí, puede ser incluso que el Product Owner, por temas de negocio, diga, bueno, aquí ya estemos listo todo esto, equipo, pero no lo podemos llevar a producción porque en el momento que lo ponemos a producción, porque el sistema así está diseñado, se disponibiliza para todos los usuarios. Y ahorita esto nos va a generar un problema porque nos faltan, no sé, algunas validaciones que definimos que íbamos a poner en el siguiente sprint, por decirte algo. Puede ser que él detenga una implementación, puede ser. Lo mejor, porque el equipo también y el manejo de control de versiones, si se puede llevar a producción y no va a afectar lo que ya está productivo y simplemente es para manejar, tener un mejor control de versiones, también se puede hacer. Y hay que sugerírselo al Product Owner. Mira, fíjate que como el siguiente sprint vamos a manejar esto, vamos a modificar parte de los módulos de que acabamos de terminar. Si no lo pasamos a producción, vamos a aumentar el riesgo. Entonces llevémoslo a producción y digámosle que no lo use, por ejemplo. Hagámoselo ver, porque nos va a complicar técnicamente, porque el Product Owner no es alguien técnico, es alguien de negocios, alguien que sabe del producto. Entonces también como equipo, en esos momentos, en la realidad, también nos toca que asesorarlo en ese sentido. Pero finalmente la decisión es de él. Pero también de nosotros, como equipo técnico,
tenemos que asesorarlo y darle a entender cuál es el riesgo al cual nos metemos de tener muchas implementaciones solo por decisiones de negocio, porque entonces quiere decir que él no está decidiendo de forma adecuada y no está priorizando de forma adecuada su value, porque no deberíamos de detener nada, normalmente no deberíamos de detenerlo, aunque funcionalmente hablando no lo utilicen, pero todo debería, media vez ya esté validado, debería pasar a producción, aunque no se utilice, y esperen un par de funcionalidades adicionales para ya utilizar todo ese módulo, digámoslo así, pero instalado debería de Ok. estar. Entonces, también él es el que lleva, digamos, cómo están las versiones de, por ejemplo, Sí, si ustedes van a trabajar así en versiones, ¿sí? sí, de hecho ese es el siguiente punto, que es definir el plan de release o el release plan. Él lo Ah, ok. define. Ok, gracias, Justo, dije entonces. muy bien, Marvin. Entonces, otra de las responsabilidades del Product Owner es justo lo que dice Marvin, que era el siguiente punto, que era definir el release plan, es decir, todas las versiones que vamos a ir empaquetando y entregando a los usuarios, validar las entregas, que eso se hace en un evento que se llama Sprint Review, que se hace al final de cada sprint, estar disponible y accesible para todo el equipo, y es el responsable de cancelar el sprint si ocurre un imprevisto extremo. Acá esto es algo muy poco común y acá lo que se refiere es de que sucedió algo que no es posible no atenderlo, sucedió algo y lo que estamos trabajando en el sprint actual ya no sirve de nada. Es decir, algo muy extremo como lo que dice ahí, pero el único que puede decir cancelamos este sprint es él. El único que puede cambiar prioridades del equipo es él. Claro, el hecho de que él venga a cambiar prioridades en un sprint en curso, como equipo Scrum, el resto del equipo es responsable de decirle, mira, este es el impacto de que me cambies estas prioridades. ¿De acuerdo? Y si él aún así con ese impacto decide hacerlo, eso ya es responsabilidad de él, ¿de acuerdo? Porque al final de cuentas, como les mencionaba Marvin, el responsable y líder del producto y del equipo es él, ¿de acuerdo? Y a él le van a pedir cuentas del equipo. Claro, desde el punto de vista de si toma decisiones, ¿verdad? Ok, una pregunta que me viene a la mente ahorita. Sí, Este Product Owner, digamos, es un rol impuesto o, digamos, ¿cómo le podría decir yo? Del grupo que se crea es la persona que, por ejemplo, tiene más experiencia, porque como es empírico, ¿verdad? ya. ¿No? No, tanto el Product Owner como el siguiente que vamos a ver, que es el Scrum Master, si son roles que la organización define. Y deberían, normalmente el Product Owner, ya en la realidad, son personas con mucha experiencia, pero son personas de negocio. Entonces son las que están en el día a día, conocen mucho de la organización y del negocio, y entonces ellos son los idóneos, digámoslo así, para poder hacer todo ese análisis, porque al final lo que ellos hacen es definir historias de usuario, es decir, con lenguaje natural, pero tienen la suficiente experiencia para poder asesorar a los stakeholders para llegar a historias de usuario bien definidas y bien independientes. Entonces, hay otro rol que es el Scrum Master, que también es bien definido por la organización y él es el encargado de gestionar el proyecto desde la perspectiva de Scrum, ¿verdad? Entonces, de allí, el otro rol sí son miembros del equipo de desarrollo. Eso sí, la organización define quiénes son los que van a ser parte del equipo de desarrollo y ya vamos a ver cuáles son las características de ellos, pero sí, no es que
Ustedes 10 van a ser, o ustedes 8 van a ser el equipo Scrum, y díganme quién va a ser el Product Owner, díganme quién es el Scrum Master. Eso no va a suceder. Esos dos roles están bien definidos y claramente definidos. Estamos, Mario. Sí, ingeniero, gracias. ¿Ok? Y por último, asegurarse que el Product Backlog es visible para todos, es decir, qué es lo que les falta por trabajar, lo que ya se ha trabajado, evidentemente, y asegurarse que todos entiendan cada una de las historias de usuario. Básicamente, el Product Owner es el encargado de obtener el mejor trabajo, el mejor rendimiento del equipo en base a la priorización de ese backlog. Ese es el mayor de los retos del Product Owner, ¿de acuerdo? Y el Product Owner también, como último, debe de conocer cuál es la velocidad del equipo, es decir, cuánto pueden trabajar en cada sprint. ¿Eso para qué le va a servir? Porque como en teoría, y lo digo en teoría, el equipo debe de tener tiempo para ir estimando el resto del Product Backlog, es decir, lo que va a trabajar a futuro, él puede empezar a planificar 1 o 2 sprints futuros al menos en base a esa velocidad. Es decir, si yo sé que mi equipo trabaja cada sprint un 50, ya vamos a ver qué significa ese 50, que es la velocidad del equipo, yo puedo planificar estas historias de usuario que me suban 50 dentro de mi Product Backlog, porque yo sé que esto me lo van a trabajar. No sé si me entiendo, él puede sacar un forecast, o forecasting se llama, y poder planificar a futuro lo que ya está estimado en base a la velocidad. ¿De acuerdo? Ok. Sigamos. El otro rol es el Scrum Master. Aquí ya les adelanté con la pregunta de Marvin que tanto el Product Owner como el Scrum Master son dos personas, una persona, un Product Owner y un Scrum Master, que son parte del equipo Scrum y son roles claramente definidos dentro del equipo y la organización los define. Las responsabilidades del Scrum Master son, primero, él es el gurú del marco de trabajo, es decir, él debe de conocer toda la teoría, debe tener experiencia en cómo implementarlo, cumpliendo y respetando el marco de trabajo, y es el que ayuda a la organización a planificar la implementación o la implantación de Scrum en la organización. ¿Y por qué se dice de esa manera? Porque Scrum es un cambio de cultura. Scrum es un cambio de cultura desde el punto de vista de aquí no hay micromanagement, aquí no hay una planificación exacta de lo que cuando vamos a, o sea, no hay un cronograma per se, sino que aquí se planifica en cuanto a términos de complejidad, y como el cambio es bienvenido, hoy te voy a decir, te voy a tener estas historias de usuario en el próximo trimestre, por decirles algo, que es lo natural ahora. Las organizaciones planifican trimestralmente ese tipo de trabajos, pero puede cambiar. ¿Por qué? Porque las necesidades del negocio cambiaron, el Product Owner nos cambió 1/3 del trabajo que teníamos planificado, pero para efectos prácticos era para generar más valor. Y entonces, en ese trimestre sí trabajamos en este producto, pero no fueron el 100% de historias que te presenté hace 3 meses, sino de las 100, por decirles un número, siempre te entregamos 100, pero son 30 diferentes, por decirles algo. Por lo tanto, ese cambio de cultura y que no tener fechas exactas y ese dinamismo que hay, y esa confianza en el factor humano es un cambio de cultura que hay que trabajar y mucho. Y ese es mucho del fracaso en cuanto a la implantación de Scrum en las diferentes organizaciones, porque hay personas, sobre todo los grandes directivos, que no se sienten cómodos con ese dinamismo y con esa falta hasta cierto punto de compromiso, en el sentido de que, mira, es que yo no puedo estar todo el tiempo de que no me puedes asegurar que me vas a tener, pues.
Tenemos que mantener ciertos lineamientos y ahí es donde se llega a algún acuerdo de que aunque tienen esa libertad de poder ir cambiando ciertas funcionalidades, debería de existir un mínimo de funcionalidades en las cuales sí hay que cumplir, porque al final de cuentas la organización tiene una estrategia a la cual van como organización y esos proyectos se supone que están apoyando esa estrategia. Por lo tanto, hay ciertas funcionalidades y ciertas cosas que tienen que existir. Es decir, el qué no debería de cambiar. El cómo quizás sí puede variar un poco, pero hay ciertas cosas que dentro del producto el product owner debería de respetar, porque finalmente bajo esos lineamientos es que le autorizaron al equipo. ¿De acuerdo? De ahí, ayudar a la organización también a entender qué interacciones con el equipo aportan valor y cuáles no. Acá se refiere a Scrum define, como es bien estricto, digámoslo así, con los roles, también es estricto en cuanto al tema de las interacciones. Sobre todo es que, aunque aquí tenemos la comunicación abierta y todo el tema, ya hay algunos eventos definidos con ciertos objetivos para que hay que cumplir y que Scrum ya demostró que funcionan. Pero si hay algunos stakeholders, inclusive el Product Owner o el propio Scrum Master, y empiezan a sacar de enfoque al equipo con tantas consultas sobre diferentes cosas que no son lo que están trabajando, eso no aporta valor, porque los van a desenfocar y no vamos a cumplir con lo comprometido. Ayudar al Product Owner también a entender la agilidad. ¿A qué se refiere? Al marco de trabajo. ¿Cuál es la responsabilidad de él y cuál es la responsabilidad del equipo de desarrollo y cómo les puede sacar el mejor provecho? ¿De acuerdo? A ver, ¿quién se recuerda qué era agilidad? Eso lo vimos en las clases, cuando vimos estrategias de desarrollo ágiles. Jóvenes. Bueno, ahí lo revisan entonces. Era una forma de pensar, Inge, Ajá. que, em, que lo teníamos que manejar como cultura y que estábamos dispuestos al cambio en ese sentido. Ok. Sí, básicamente agilidad es eso y también está en el tema de que no, agilidad no es rapidez, es decir, si algo nos va a tomar 3 meses con enfoque ágil, igual nos va a seguir tomando 3 meses, pero se empieza a entregar valor en iteraciones y en este caso de Scrum Sprints, ciertas funcionalidades pequeñas que van a generar valor de una forma más rápida, pero el producto final nos va a tomar 3 meses, ¿de acuerdo? Eso es importante. A ver, enseñar también al Product Owner a cómo priorizar y gestionar su Product Backlog, porque muchas veces, como les decía, el Product Owner es una persona de mucha experiencia de negocio, pero el tema de priorizar Product Backlogs puede ser y cómo gestionarlos que haya que apoyarlo. Al inicio, ¿verdad? Ayudar al equipo de desarrollo a convertirse en autoorganizado y multifuncional. El equipo de desarrollo es el tercer y último rol de Scrum y también el Scrum Master debe ayudarlos sobre todo a eso, ¿verdad? A ser autoorganizados y multifuncionales. Solucionar posibles impedimentos que pudieran surgir durante el sprint. A ver, el Scrum Master, aparte de asegurarse de que se cumpla Scrum o el marco de trabajo, también es el responsable de, si se dieron cuenta, hay 3 perspectivas: a la organización, al Product Owner y al equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo, cuando dicen que es ayudarlos a ser autoorganizados y multifuncionales y el quitar impedimentos, es que el Scrum Master debería también de conocer bien a la organización.
y cuando el equipo de desarrollo tenga algún impedimento y ellos no lo puedan resolver independientemente, ayudarlos a resolverlo, pero aparte de resolverles ese impedimento, enseñarlos cómo poder resolver ese tipo de impedimentos. ¿Por qué? Porque su mejor o su mayor objetivo es que ellos sean autoorganizados y que no dependan de él. Entonces, la próxima vez que tengan un tipo de problema similar o de impedimento similar, ellos ya van a saber cómo resolverlo porque ya se les enseñó. Y el tema de hacer multifuncionales es, el Scrum Master no necesariamente va a ser técnico. Muchas organizaciones buscan a alguien que sí tenga conocimiento técnico, pero no necesariamente va a ser así. Entonces, él tiene que enseñarlos a que como equipo tengamos todos los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo el trabajo a realizar en el proyecto. ¿A qué me refiero? Bueno, ahorita nosotros sabemos que en el proyecto vamos a necesitar a alguien que sepa de HTML, alguien que sepa de JavaScript, alguien que sepa de SQL, alguien que sepa de frontend, alguien que sepa de certificados digitales. Me estoy inventando ahí cosas, ¿verdad? Entonces, él sí se tiene que asegurar que en el equipo, en el mejor de los casos, tenemos un equipo donde todos los miembros saben de todo, pero eso es bien complicado en la realidad que suceda, pero que al menos en el equipo haya una persona como mínimo que conozca más de algún tema y como equipo sí tengamos todos los conocimientos necesarios y sobre todo motivarlos a que también hagan coaching dentro del equipo para que poco a poco las personas también vayan conociendo otro tipo de tecnologías, ¿verdad? En cuanto al desarrollo se refiere. Y de esa manera llegar a ser en algún punto multifuncionales. También como personas. De ahí, asegurarse de que una definición de done, es decir, asegurarse de que lo que ya hablamos, que el Product Owner debe de acordar con el equipo, realmente se lleve a cabo y que todos tengan ese mismo concepto de done. ¿De acuerdo? Y que no que para uno sea ya en producción y que para otros con fecha de implementación y con otros simplemente cuando ya terminé mi desarrollo ya está terminado. ¿De acuerdo? Todos deben de manejar el mismo concepto determinado. Asegurarse que en el evento de retrospectivas se lleven a cabo, es decir, todos los eventos y con el objetivo de cada evento. Junto con el equipo, actualizar el trabajo en progreso, es decir, aquí hay una métrica que es vital en Scrum, que se llama el Board on Chart, pero ese Board on Chart lo que hace es mostrar cuál es el trabajo que se ha ido completando y cómo se va completando y cuánto falta. Entonces, si el equipo de desarrollo no va actualizando su trabajo desarrollado, pues ese Board on Chart no va a reflejar la realidad. Pues él se tiene que asegurar que sí se va actualizando la información para que el indicador se refleje la realidad. Asegurarse y promover las buenas prácticas de programación, al igual que promover la autoorganización multifuncional. Esto es importante, como les repito, no es que él se vaya a estar haciendo revisión de código, sino que al menos asegurarse que el equipo conozca las buenas prácticas de programación, si existieran en la organización o en el equipo, y si no, pues promover para que ellos como equipo generen buenas prácticas y hacer un poco de research si no existiera nada y poderles sugerir, miren, encontré esto como buenas prácticas en programación en JavaScript, por decirles algo. Entonces, recomiendo que lo hagan de esa manera y en cada retrospectiva, por ejemplo, consultar cómo les fue, si lograron implementar y ir generando esas buenas prácticas. Y si fuera necesario, realizar coaching o cursos para poder aprender Scrum, si fuera necesario, porque muchas veces no siempre los miembros del equipo van a conocer Scrum y el Scrum Master se tiene que asegurar que lo conozca, que es prácticamente lo que yo estoy haciendo aquí con ustedes, enseñándoles qué es Scrum y con un poco de mi experiencia decirles más o menos en la realidad cómo puede suceder. ¿Dudas?
con este rol. Sí, Inge, una pregunta. Ahí dice que se tiene que asegurar de que haya una definición de don. O sea Ujú. que él, al igual que el product owner, no lo definen. No, al final es un acuerdo entre todo el equipo Scrum, que es el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo. Más entre el Product Owner y el equipo de desarrollo. El Scrum Master participa, puede ver ahí también qué puede ser, porque él también conoce la organización, pero en realidad su responsabilidad es asegurarse que exista y que todos tengan la misma definición, digamos, así. Es un acuerdo entre el equipo de Scrum y sobre todo Oh, entre bueno. el Product Owner y el equipo de desarrollo. Oh, ¿Alguien bueno. más? Gracias. ¿De acuerdo, Esdras? ¿No? Ok. Y el último rol es el de el equipo de desarrollo o el development team. El equipo de desarrollo, cuando decimos development team, no nos referimos a un equipo de desarrollo y no lo vean solo como las personas que codifican. Efectivamente son los que van a realizar el código fuente, pero en Scrum no hay, por ejemplo, definido, Inge, a las 10:30, no sé por qué tengo que ir a una cita médica. Podría tomar quiero ver, permítanme. Ok, Luis, anotado. Entonces, si se dan cuenta, les dije que solo hay 3 roles definidos, ¿verdad? Product Owner y el Scrum Master, que esos pues no hay mucho pierde ahí, son 2 personas. Y el equipo de desarrollo, que en realidad el rol es miembro del equipo de desarrollo. Pero aquí dentro del equipo de desarrollo no hay analistas, no hay desarrolladores, no hay control de calidad, sino que es una persona, es la encargada o varias personas de una historia de usuario y ellos son los responsables individualmente de que se cumpla esa historia de usuario, se implemente y como equipo somos los responsables de desarrollo de que el trabajo del equipo comprometido en el sprint se termine, es decir, todas las historias de usuario que como equipo terminamos y definimos que vamos a terminar, hay que entregarlas. Entonces, es importante que tengan claro que aquí no hay, dentro del equipo de desarrollo, no deben de existir subroles o subequipos. Aquí todos deben de trabajar bajo el mismo objetivo. Y acá es importante, ¿cómo vamos a llevar a cabo esto? Porque en la organización sí tenemos, alguien me puede decir, mi ingeniero, fíjese que, pero es que en mi empresa tenemos Scrum, pero sí tenemos un área específica que hace control de calidad o certifica antes de pasar a producción. Aunque el Product Owner ya ha dicho que sí y ya lo probamos con los usuarios. Ok, porque ellos hacen otro tipo de pruebas. Es decir, no tenemos pruebas automatizadas y no trabajamos pair programming. Bueno, ok, eso ya es algo propio de la organización y está bien porque es parte de los controles y parte de la definición de calidad de la organización. Pero esa área distinta de control de calidad no es parte del equipo Scrum. Es parte del proceso previo a instalar en producción de la organización, pero eso no es parte del equipo Scrum. Ese es un área que va a apoyar los proyectos, pero no debe de ser considerada parte del equipo Scrum porque el equipo Scrum no tiene un control de calidad fuera de este rol. ¿De acuerdo? La organización lo pone como un must o parte de mi proceso de definición de calidad. Perfecto. Y no digo que no se haga, pero eso es un rol externo o un apoyo externo al equipo Scrum. ¿Sí lo tienen claro? Para que en realidad estemos haciendo Scrum, la organización debería de entender que nosotros ya entregamos con el visto bueno del Product Owner, con el visto bueno de los stakeholders. Entonces, esta área distinta es solo van a asegurarse de ciertas pruebas que como organización quieren validar posterior a lo que ya se hizo. ¿De acuerdo?
Y las responsabilidades del equipo de desarrollo es, primero, planificar. Eso se hace en el sprint planning. Luego, inspeccionar y adaptar. ¿Sí? Ir todos los días revisando el avance que van trabajando, ir probando y verificando el avance. ¿De acuerdo? Idealmente con el Product Owner y con algún stakeholder que el Product Owner pudiera delegar porque pues el Product Owner es una persona, ¿verdad? Y no siempre va a estar disponible, como les decía, para poder hacer todas las pruebas, pero su responsabilidad sí es asegurarse que no se queden ustedes detenidos porque necesitan algo. Entonces, si él no puede, él debería de delegar a un usuario experto para que nos apoyen a hacer ciertas inspecciones y ver que lo que estamos trabajando va por buen camino, ¿de acuerdo? Y por último, preparar el producto, es decir, ya para poderlo implementar. Esas serían las responsabilidades de forma general dentro de un sprint del equipo de desarrollo. ¿De acuerdo? ¿Dudas con eso? ¿No? ¿Qué actitudes y habilidades debe de tener el equipo? Bueno, primero deben de ser autoorganizados, ¿de acuerdo? Es decir, el Product Owner lleva las historias de usuario al sprint planning, pero quién y qué y cómo van a organizarse para trabajar esas historias que se van a comprometer, esa es responsabilidad del equipo de desarrollo. Ni el Product Owner ni el Scrum Master va a decir, mire, Pablo va a hacer esto, Juan va a hacer esto, Pedro va a hacer esto. No, eso es el equipo. Por eso ellos son autoorganizados. Ellos saben cómo lo van a hacer. Funcionales y diversos, es decir, deben de saber los conocimientos técnicos para producir el software funcional de calidad, ¿sí? Perfil en T se refiere a que en lo ancho es el conocimiento de todas las técnicas de las herramientas de desarrollo y a lo largo quiere decir que van a tener van a conocer de todo un poco, pero se van a especializar en algo y eso es a lo largo. Esa debería ser la característica y habilidades que deben de tener. Actitud de mosquetero, eso se recuerdan que les dije que ustedes son responsables de una o de varias historias con otras personas o solo ustedes. Y si ustedes logran terminar su trabajo, deberían de poder decir, jóvenes o equipo, yo ya terminé, necesitan apoyo, o si alguien nos requiere apoyo porque no pudo avanzar en algo, aunque estemos nosotros trabajando en nuestras responsabilidades, también apoyar en la manera de lo posible. Por eso es actitud de mosquetero. Sí, Erika. Y disculpe, ¿podría repetir lo de perfil en T? Es que no lo entendí muy bien. Ya, eso quiere decir de que a lo ancho ustedes deberían de conocer de todo un poco, es decir, si el proyecto requiere que ustedes conozcan un poco de HTML, que conozcan también de base de datos, que conozcan de Java, que conozcan de, no sé, frontend, backend, y deberían de por lo menos tener una noción de todo eso. Pero a lo largo significa de que, aunque conozcan un poco de todo, deberían de poder ser especialistas en algo y saber, bueno, Erika es especialista en backend. Entonces, cuando se organicen como equipo de desarrollo para trabajar las historias de usuario, puede ser de que, como Erika es la experta en backend, debería de trabajar toda esa parte de las historias de usuario que requieren modificaciones en backend, por ejemplo. Pero, si no hubiera ahorita historias de usuario que requieran backend, donde usted es especialista, debería poder trabajar algo de frontend o de HTML, por decirle algo. Y no lo va a trabajar como experta, pero sí va a poder avanzar en algo. A eso se refiere. Y prácticamente esa actitud o habilidad, no sé cuál es, de perfil en T también nos ayudaría para la siguiente, ¿verdad? La de actitud de mosquetero, porque si sabemos de todo poco, podemos apoyar a nuestro equipo. Correcto, correcto. Y al final, lo importante acá también es que, pues también ese es lo ideal, ¿verdad? Pero sabemos de que no siempre vamos a conocer ni siquiera un poco de algo. Entonces, cuando tenemos en un equipo a alguien que conoce de algo que no sabemos, también ponerse de acuerdo. Mira, yo te enseño esto y me echas la mano y yo quiero aprender un poco de esto. Y entonces también como equipo poderse hacer ese coaching, ¿verdad?
para llegar a ser multifuncionales o cross-functionalities, como dice aquí. O sea, aquí el trabajo colaborativo es vital. Gracias, Inge. Muy bien. Aquí dice comunicación de banda ancha y transparente. De banda ancha quiere decir de que debemos de hacerlo rápido y eficientemente. Por eso es banda ancha, ¿verdad? Para que sea rápido. Y transparente, es decir, debemos de podernos comunicar claramente con cada uno de los miembros del equipo y tener la confianza de hacerlo, ¿verdad? El tamaño ideal que se recomienda para el equipo de desarrollo es de 3 a 9 máximo, porque fuera de eso no es eficiente, ya está comprobado. Enfocados y comprometidos y funcionar a buen ritmo. Media vez logren a una velocidad en la cual ya se sientan cómodos y vemos que sí cumplimos con eso y mantener ese ritmo de trabajo, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a ver. Y vamos a empezar. Y esos serían los 3 roles. Entonces, resumiendo, tenemos un Scrum Master, un Product Owner y miembros del equipo de desarrollo. Esos son los 3 roles que Scrum define. Cualquier otra cosa que una organización defina como parte de los equipos, eso ahí ya están rompiendo con el marco de trabajo y están perdiendo un poco la eficiencia que Scrum tiene con esa definición de roles, ¿de acuerdo? Es importante que ustedes lo conozcan y si en sus organizaciones están viendo esto, deberían de hablar con los Scrum Master y decirles, miren, fíjese que tengo duda porque Scrum no ve otros roles y deberíamos de, porque al final lo que estamos, como Scrum lo que busca es orientar a la generación de valor, es decir, software funcionando. Entre más roles, entre más burocracia y entre más personas pongamos que no están enfocadas en la generación de valor, eso nos va a retrasar la puesta en producción del software que ya tenemos listo. Entonces, todos los roles que están definidos en Scrum están enfocados en la generación de valor. ¿De acuerdo? Y las organizaciones, eso es parte de los paradigmas que deben de romper con el tema de silos de trabajo o definición de silos cuando dividen ese trabajo en el colaborativo. ¿De acuerdo? Entonces, pero sin embargo, por la naturaleza de la organización, hay ciertos controles que son necesarios, deberían de existir, porque no nos los vamos a quitar, porque sí o sí hay que hacerlos, pero entonces deberían de ser roles que ayudan al proyecto, pero fuera del equipo Scrum, como algo adicional, ¿de acuerdo? Y si ese paso es parte de nuestra definición de don, entonces ahí es donde se va a complicar, porque, a ver, me explico. Si nosotros tenemos un área de control de certificación de nuestros proyectos, que sí o sí tiene que pasar, y la organización dijo, va, está bien, esto es un área aparte, no es parte del equipo Scrum, pero si nosotros no ponemos eso como parte de nuestra definición de don, nosotros ya dimos don a todo este sprint, que hicimos 10 historias de usuario. Pero resulta, y porque ya fue validado por el Product Owner, incluso los stakeholders ya lo vieron, todo funciona, ya le hicimos un par de pruebas de estrés y todo está bien. Pero resulta que desde el punto de vista de riesgos encontraron que hay que hacerle unas modificaciones a varias historias, a 4 historias de usuario, al software. Pero nosotros ya estamos en el siguiente sprint, ya estamos trabajando otras cosas. Entonces, ahí es donde se empieza a complicar el tema porque pues hay que hacer ciertos ajustes y nosotros ya estábamos en lo siguiente, ¿verdad? Y ahí es donde se vuelve complejo el manejo de Scrum y se va generando algo que se conoce como deuda técnica, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante mantener los roles y en todo caso generar como parte de las buenas prácticas de desarrollo alguna automatización de pruebas como parte de nuestras pruebas de ingeniería
que validen esos temas de riesgos, por decirles algo. Porque al final no es más que lo que van a pasar son algunas herramientas de análisis de código fuente para ver si son hackeables o no, por decirles algo, o muestran información de nuestra infraestructura cuando le meten cierta codificación, ¿verdad? Y entonces, si eso va a ser parte de, deberíamos de dejarlo no como un rol, sino como parte de la automatización de pruebas que vamos a pasarle a todos nuestros desarrollos, ¿de acuerdo? Para que sea de forma rápida. No sé si me explico. Pero eso ya solo los vamos a ir descubriendo conforme vayamos trabajando en nuestras organizaciones y vayamos respetando esos roles. ¿De acuerdo? Jóvenes. ¿Están ahí? Sí, Sí, Inge, disculpa. Va, listo. A ver. Empezar entonces, ya que terminamos con los roles, con un concepto que se llama artefactos. Los artefactos no son más que todos esos ítems tangibles que vamos a poder tener dentro del marco de trabajo Scrum. El primero de ellos es el Product Backlog, que ya habíamos hablado de él, que no es más que un listado de historias de usuario priorizadas por el Product Owner y donde el Product Owner es el dueño de este listado, en el cual van a estar todas las necesidades que el Product Owner ha ido recabando con todos los distintos stakeholders que necesitan algo del producto. El Product Owner va a estar actualizándolo constantemente, es decir, las prioridades van a ir cambiando y el Product Backlog no va a haber nada de lo que ya estamos trabajando y no hay nada de lo que ya trabajamos. Lo que ya trabajamos ya lo terminamos y ya no es parte del Product Backlog. Entonces, el Product Backlog es lo que está pendiente de trabajarse. ¿De acuerdo? Y por eso es que está constantemente cambiando. El equipo de desarrollo debería de tomar en el siguiente sprint todo aquello que tiene más prioridad dentro del Product Backlog. En el momento que el equipo toma las siguientes historias priorizadas del Product Backlog para trabajarlas en el sprint, salen del Product Backlog y entran a otro artefacto que se llama el Sprint Backlog. El Sprint Backlog es, como se lo imaginan, el listado de historias de usuario que se van a comprometer y a trabajar dentro del sprint y se planifican en el evento que se llama Sprint Planning. Eso, en el momento que pasan a ser parte del Sprint Backlog, se vuelven propiedad exclusiva del equipo de desarrollo. Ya no es parte del Product Backlog del Product Owner, por lo tanto, él ya no puede cambiar prioridades, ya no puede cambiar alcances, porque eso ya está completamente definido, ¿de acuerdo? Y ahí es donde tenemos que levantar la mano con el Scrum Master, y el Scrum Master también tiene que velar por ello, que si les quieren cambiar las reglas del juego de lo que ya es el Sprint Backlog, evitarlo a toda costa, ¿de acuerdo? Y el equipo de desarrollo también levantar la mano con el Scrum Master y decir, mira, fíjate que me están cambiando esa historia de usuario, pero esto me implica A, B y C, lo que sea. ¿De acuerdo? Y ver si esos cambios se pueden trabajar sin afectar ya en la realidad, ¿verdad? Porque al final una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es lo que es la realidad, pero si esos cambios no nos afectan en nada y vamos a poder entregarlo todo lo comprometido al final del sprint y podemos apoyar con esos pequeños ajustes, ¿por qué no? Lo podemos hacer, pero deberíamos dejarlo documentado en nuestra historia de usuario con un cambio de alcance y autorizado por el Product Owner. ¿De acuerdo? Y el Sprint Backlog no debería de cambiar en el sprint, durante el sprint, es lo que estábamos conversando. Y solo se pueden agregar algunas tareas nuevas por parte del equipo de desarrollo. Es decir, ellos planificaron que para hacer la historia 1, el equipo de desarrollo iban a hacer 8 actividades. Me invento. Pero en el camino se dan cuenta que necesitan hacer 3 más. Eso es válido, porque para fin de cuentas
Ellos no consideraron ciertas tareas, pero no quiere decir de que cambiaron el alcance, simplemente no habían considerado esas tareas o se dieron cuenta que necesitaban hacer algo más. ¿De acuerdo? Y al final solo es, en lugar de hacer 10 horas de trabajo, hice 14. Pero yo también me comprometí a hacerlo, entonces pues, absorbí esas 14, esas 4 horas más para esta historia de usuario, pero cumplí con lo que me comprometí. Pero es importante de que se documente que en lugar de 10 planificadas se llevaron 14 para que la próxima vez ya sepan que deberían de planificar 14. ¿De acuerdo? Es parte de ese empirismo que hay que ir generando, esa experiencia. Y al final de cada sprint, el equipo debería de entregar un incremento en funcionalidad. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente artefacto es más conceptual, que es la definición de listo. ¿Se recuerdan que vimos algo que se llamaba backlog grooming? Dentro de Scrum existe un evento que no es obligatorio que se lleve a cabo, pero es muy importante, que se llama Sprint Grooming, pero a mí me gusta más decirle Sprint Refinement. Que lo que hace este evento es que el Product Owner presenta al equipo las siguientes historias priorizadas en el backlog que no se han refinado o presentado al equipo para que el equipo pueda investigar un poco, poderlas estimar en base al análisis que lograron o investigación que lograron hacer, que no debería quitarles más del 10% de su tiempo, porque ese no es el enfoque del sprint, pero si se logró llevar a cabo un refinamiento o grooming de historias futuras, deberían de poder tomar un poco de tiempo para poder investigar, para poder dar su estimación en cuanto a velocidad y puntos de esfuerzo, que esa es la medida en la cual se estima, que ya lo vamos a ver, y a la hora del sprint planning poder hacer una planificación más exacta. En el momento en el que el Product Owner ya la presentó al equipo, ellos ya hicieron un poco de research del tema para saber qué hay que hacer. En ese momento el equipo ya puede decir, ok, esto Product Owner ya lo puede poner como lista para poder trabajarla más adelante. ¿De acuerdo? Esa es la definición de listo. El otro artefacto es la definición de terminado o definition of done, que aquí no voy a entrar mucho en detalle, que es lo que habíamos hablado, que es el mismo definition of done, que el Product Owner debe acordar con el equipo de desarrollo y que el Scrum Master se debe asegurar que exista. ¿De acuerdo? El otro artefacto es el board down chart. El board down chart es la forma en la que vamos a medir el avance del proyecto. ¿Cómo se mide? A ver, el tema de... Permítanme. Okay. El tema de cómo vamos a avanzar es, nosotros planificamos que tenemos una velocidad de 50 y planificamos 50 puntos de historias de usuario o de esfuerzo y vamos a validarlo. Ok, entonces aquí hay 50 que se traducen en no sé cuántas horas o como quieran trabajar. Al final, ustedes planificaron cierto trabajo para todo el sprint, que eso es la parte de arriba de la gráfica, esta parte. Aquí este es todo su trabajo. Todos los días ustedes deberían de ir actualizando. Si sigue esta tendencia, entonces podemos ver que efectivamente el equipo, si revisáramos aquí sí, el equipo está con tendencia a poder finalizar todo lo que se comprometieron. Pero si la gráfica fuera por arriba de esto o estuviera una recta horizontal, eso quiere decir que hay algo que no los está dejando avanzar o simplemente no han actualizado. Entonces, de esta forma gráfica es muy fácil poder identificar si hay algún retraso o no. Y esa es la gráfica por excelencia que Scrum utiliza para el seguimiento del avance de cada iteración o cada sprint. Hay otros controles que se pueden definir, como por ejemplo, hay uno que es el tiempo de ciclo, hay otro es el
tiempo líder. El tiempo de ciclo es el tiempo en el cual se mide a partir de que se empieza a trabajar y se termina una historia. ¿De acuerdo? Es decir, todo el tiempo en que realmente se trabajó. O en otras palabras, es cuánto tiempo se produce aporte de valor. Y el otro es el tiempo, el lead time, o tiempo líder, es todo aquel tiempo que desde que se creó, aunque no se empezó a trabajar, hasta que se terminó. Esos son otros dos indicadores importantes que en Scrum se pueden llevar a cabo. Otra forma de poder revisar el avance de las diferentes tareas es un tablero Kanban. En un tablero Kanban, que ya lo vimos también, tenemos definido todos los diferentes estados de nuestro proceso. Si está por hacer, si está en progreso, si ya se terminó. ¿De acuerdo? Esos serían los 4 más principales, pero el que sí o sí está definido en Scrum es este, el Board and Chart. ¿Dudas con esto? ¿Comentarios? Y que este es individual, o sea, este es por cada integrante de... Bueno, se podría llevar por cada persona, pero lo normal y lo natural es que sea del equipo. Pero podría llevarse uno por cada persona, pero normalmente es por equipo. Y entonces eso es en cada sprint, o sea, en cada se analiza esa... Sí, correcto. Esa gráfica. Correcto. Ok, gracias. Sí, esto es por sprint. Porque los otros que les di ya son del proyecto como tal o del producto, porque ya va a ver cuál es el comportamiento de todos los sprints que se han trabajado, que es el tiempo de ciclo, el tiempo líder, y el tablero Kanban aplica para los dos, tanto para el sprint como para todo el backlog, el product backlog que se... O sea, se usa tanto para el sprint backlog como para el product backlog, el tablero Kanban. ¿Alguna otra duda? ¿No? Va. Y lo último que vamos a ver en la clase de hoy, porque ahí todavía nos falta bastante, entonces lo vamos a terminar la siguiente clase, es los eventos en Scrum. Y aquí nos vamos a quedar. Los eventos Scrum son, vamos a ver, 1, 2, 4. 4 eventos Scrum son los que el marco de trabajo nos dicta que debemos llevar a cabo. El primero es el Sprint Planning. El Sprint Planning es aquel, y lo vamos a ver de forma rápida, como su nombre nos dice, se lleva a cabo el día 1 de cada sprint y es donde planifica el equipo lo que se va a trabajar durante todo ese sprint. La segunda es la Daily Meeting o Stand-Up Meeting de 15 minutos. Esa es todos los días donde el equipo de desarrollo es el que sí o sí se tiene que conectar. Idealmente, pues se supone que los equipos de Scrum están en una misma área de trabajo, pero ahora con toda la pandemia, pues se conectan en una videoconferencia. Y no es una reunión en la que se van a ir a decir avances del equipo o avances individuales, sino que cada persona debería de poder informar al equipo en qué ha trabajado, pero con el objetivo de ver si hay impedimentos que hay que resolver, ¿de acuerdo? Y que todos conozcan en qué están los compañeros para poder generar ese trabajo colaborativo. Y eso se lleva todos los días del sprint, a excepción del día 1, porque pues el día 1 se va a planificar. La siguiente es la Sprint Review, que ahí es donde se va a revisar finalmente el trabajo realizado y es donde el Product Owner va a presentar a los stakeholders el trabajo que el equipo realizó de forma resumida. Es decir, durante todos los días del sprint, el trabajo del equipo ya fue siendo validado por el Product Owner. No se espera hasta el Sprint Review para que se valide. Ahí ya se presenta una demo, idealmente,
de qué es lo que se hizo. Y en la retrospectiva, Sprint Retrospective, es una reunión informal en la cual vamos a generar la mejora continua como equipo. Ahí ya debería de estar el Product Owner, el equipo de desarrollo, el Scrum Master, y es prácticamente, jóvenes, nuestra forma de trabajo está bien, pero podemos mejorar aquí y allá, y deberían de salir un par de acciones para implementarlas en el siguiente sprint, y así, cada sprint deberíamos de ir generando un mejor trabajo colaborativo. Este es un ejemplo de cómo podría verse un cronograma de un sprint con respecto a los eventos. Y esas son las que deberían de atender el equipo, las comunicaciones que hay, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver tanto el sprint planning, cada una de ellas, más a detalle en la siguiente clase. Solo quería que se llevaran esto, y aquí aparece, si se dan cuenta, 3 en amarillas que dice Sprint Refinement. Esas Scrum no las define como obligatorias, pero sí las recomienda, y yo en la práctica también se las recomiendo, porque ahí es donde el equipo realmente genera ese tiempo para hacer research, porque si no, prácticamente cada planificación del sprint va a iniciar con research de parte del equipo porque no sabe todavía qué hay que hacer. Entonces, sí es importante generar ese refinamiento y sobre todo para poder ir planificando un poco los siguientes sprints y no llegar hasta el sprint planning y generar hasta ahí los primeros acercamientos de las historias a trabajar. ¿De acuerdo? El sprint planning es el único que vamos a ver hoy. El sprint planning al final, sí. Ingeniero, disculpe, yo he tenido la duda desde que empezamos, ¿de cuántos es el equipo que tiene para aplicar a este marco? De 3 a 9. De 3 a 9. Sí, sí, eso lo conversamos cuando estábamos viendo el rol de miembros de equipo de desarrollo. Ah, sí, listo, ingeniero, muchas gracias. Ok, a la orden. Entonces, de 3 a 9, el equipo de desarrollo, ¿verdad? Más un Scrum Master, más un Product Owner. O sea, el máximo podría llegar a ser 11, considerando al Product Owner y al Scrum Master. ¿Estamos, William? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok. Ingeniero, ¿Qué manda? y si el equipo, o sea, hay más integrantes, digamos, si se quiere aplicar esto, ¿qué sucede? No se puede, se divide el equipo para ser diferentes. Es que ahí estás, diste la palabra. Lo que pasa es de que Scrum ya está... La experiencia de la implantación de Scrum ya indicó que si tenés menos de 3, pues el equipo no va a generar suficiente valor en estos periodos cortos de tiempo, llamados sprints, como para generar un valor significativo. Y si hacemos más de 9, lo que va a suceder es que el equipo se va a dividir en subequipos. Y eso no es lo que busca Scrum. En todo caso, mejor dividirlo y generar 2 equipos Scrum, con cada uno con su Product Owner y cada uno con su Scrum Master. Porque al final de cuentas van a estar trabajando en cosas diferentes, porque la cantidad de personas que estén enfocadas en algo siempre van a generar subequipos. Esa es la razón principal, para no generar subequipos o silos de trabajo. Sí, le entiendo. Ok, muchas gracias. Ok. Bien, y entonces yo creo que ya no nos va a dar chance de ver el planning, pero lo vemos la siguiente clase. Entonces, vamos a ver todos los eventos. Nos falta ver parte de los eventos, ya vemos roles, valores, artefactos. Y sí nos va a faltar eso. Mejor lo voy a dejar acá porque aquí en el planning les voy a informar también cómo hacer cómo hacer la estimación, y entonces no quisiera dejarlo a medias. Entonces, si quieren, la vamos a dejar aquí hoy
La próxima clase vamos a terminar de ver los eventos y vamos a ver también, como último punto, el tema, una técnica para poder recabar los requerimientos o recopilar los primeros requerimientos de un proyecto para el Product Owner que se llama User Story Mapping, por si lo pueden investigar, para que así podamos avanzar y poder ver eso. Claramente, para eso hay libros completos, pero mi intención es por lo menos que lo conozcan. Creo que es bastante útil. ¿Cómo sintieron la clase de hoy? ¿Les gustó? Así, sin pena. Sí, dije bastante. Bueno, en mi caso porque me gusta mucho lo de Scrum. Ok, perfecto. Gracias, Erika. Ok, vamos entonces a tomar asistencia. Marvin. Antonio. Presente, ingeniero. Anthony Hans. Presente, ingeniero. Sergio Estuardo. Presente, Inge. Erika. Presente. Lester Haroldo. Lester. ¿No? Ok. Hugo Gabriel. Presente. Marlon. Vladimir.